Bueno. ¿Estamos listos para empezar? Así pongo a grabar. ¿Estamos listos, chicos? Sí, ingeniero. Bueno, muy bien. Se lanza la grabación como para que después ustedes lo consulten si desean. Recording in progress. Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un ejemplo del desarrollo de una aplicación que lo que hace es variar la intensidad luminosa de un LED, controlándolo mediante una señal PWM. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase, hace 2 clases ya, cuando vimos el tema de las señales de PWM, ¿verdad? ¿Para qué servían las señales PWM? Básicamente para 2 cosas. Me servía para controlar, por ejemplo, en el caso de manejo de motores de continua, me sirve para controlar la velocidad e incluso el sentido de giro de un motor. Y también me sirve, por ejemplo, para variar el valor medio de tensión continua, controlar el valor medio de tensión continua que se aplica a una carga, valga la redundancia, de continuo. En el caso de un LED, si yo modifico la tensión que le aplico a un LED, se modifica el brillo del LED, ¿verdad? La intensidad lumínica. Entonces yo mediante una señal PWM puedo no solo hacer parpadear un LED, sino que también puedo controlar el brillo, de acuerdo al valor que yo le dé al ciclo útil de la señal PWM. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es un programita que va a utilizar el módulo PWM con Piso Creator y me va a permitir controlar mediante un pulsador distintas intensidades lumínicas para el diodo LED que vamos a manejar. Entonces vamos a ver todos los detalles de la aplicación. Entonces vamos a comenzar, ya saben ustedes, bueno, acá yo ya lo tengo abierto al Piso Creator como para no perder más, mucho tiempo, y vamos a crear un proyecto. Entonces nos vamos a File, New, Project. Voy a bajar esto, no me permiten. Y bueno, ya saben, es fundamental no errarle en la elección de la placa target del dispositivo, ¿sí? Si yo le erro acá, ¿qué era lo que podía pasar? Cuéntenme ustedes. Después al compilar creo que sale un error que no se reconoce la placa. Exactamente. O sea, ustedes si le erran acá, van a hacer todo el desarrollo, todo espectacular, pipí, cucú, pero cuando vayan a programar, no van a poder programar. ¿Por qué? Y bueno, porque esto indica para qué placa estoy desarrollando yo la aplicación. Y si la placa es diferente, requiere una compilación distinta. Porque sepan ustedes que hay distintas placas de PISOC. Tenemos PISOC 3, PISOC 4, PISOC 5, PISOC 6, y dentro de los distintos PISOC también hay placas distintas. Hay placas Target que son más completas que otras. La que nosotros estamos usando es la oblea, que es la más básica. Así que esto es fundamental, chicos, de que no le erren aquí. ¿Sí? Ya saben ustedes de dónde saco yo este dato. ¿Se acuerdan de dónde lo sacábamos? De ese dato Está de acá. arriba del chip de la PISOC, o sea, de la plaquita. Bien. O más, digamos, más fácil, del archivo que yo les mostré, del manual de la placa Target del PISOC 5 LP.
Ahí está la parte de hardware, se les muestra el integradito y el código del integrado, ¿sí? Este es el código del chip, del PSOC, de la placa talle. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, bueno, entonces vamos a ver, le damos Next. Vamos a un esquemático vacío. Y acá es donde nosotros vamos a determinar la ubicación. Entonces yo voy a buscar, digamos, una carpeta. Yo tengo esta carpeta. En mi computadora lo tengo en la unidad D. Y le voy a poner un nombre al proyecto. Y el nombre va a ser control intensidad PWM. O sea, le doy ese control como ustedes pueden elegir otro. Pero ya saben, el nombre siempre tiene que ser alusivo a lo que la aplicación hace. ¿Sí? Bueno, listo. Tenemos ya nuestro proyecto creado. Y lo que vamos a hacer ahora entonces va a ser, básicamente, el proyecto se va a centrar en un módulo PWM. Entonces voy a buscar acá PWM y selecciono, arrastro y suelto. Voy a aumentar con la lupa el tamaño para que se vea mejor. Se ve bien, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, tenemos nuestro módulo PWM. Haciendo doble clic en el módulo, le voy a dar la primera configuración. Por empezar, el nombre simplemente le voy a llamar PWM, para no complicar la cuestión. Lo voy a dejar con una resolución de 8 bits, que es más que suficiente, y noten el detalle de que el periodo es desconocido. El periodo es desconocido porque yo todavía no he seteado el clock con el cual voy a alimentar. Otra de las cosas que se programan en la primera configuración es si voy a trabajar con 2 salidas PWM o con una sola. En este caso vamos a trabajar con una sola, porque solo necesitamos la salida que va a controlar el LED. Bueno, acá fíjense que el periodo está considerado, si yo le doy, como es de 8 bits, el valor que yo puedo poner acá comienza en 0 y termina en 255, ¿verdad? Tengo 256 combinaciones posibles. Y acá 127 cuentas significa que está a la mitad de periodo. O sea que acá lo que yo tengo básicamente es una señal PWM al 50%. ¿Sí? Aplicamos. Esta es mi primera configuración. Después vamos a volver sobre esto. Aplicamos y le damos OK. Entonces, fíjense, ya el nombre está en PWM. Entonces me fijo. ¿Qué es lo que yo voy a necesitar? Yo básicamente voy a necesitar una señal de clock. Entonces busco el clock. Noten el detalle acá de que como yo tengo versiones actualizadas, fíjense, yo tengo clock versión 1.0, clock versión 2.20. Siempre se recomienda usar la última versión. ¿Sí?
Y no es un detalle menor, chicos. O sea, cuando ustedes vean repetido algún módulo, usen la última versión, porque es la que les va a funcionar bien. Si usan una versión vieja, puede que por ahí tengan problemas. Entonces, fíjense, yo voy a elegir la última versión. Lo arrastro, lo suelto y lo conecto. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es programar el módulo del clock. Cuando ustedes vayan a la parte práctica, prueben cambiando esta frecuencia, ¿sí? Y van a ver de... Sí. ¿Cómo? Perdón. Acá arriba, mira. Acá. Ahí lo tengo señalado. ¿Eh? O sea, vos haces clic ahí, te venís acá, haces clic, un solo clic nomás, lo llevas al mouse hasta la otra parte, volvés a hacer clic y se establece ya el cable. Eso sí, cuando quieras hacer otro cableado, tenés que volver a presionar aquí. Bien. Después, bueno, ustedes si cambian esta frecuencia, se van a dar cuenta que si la frecuencia es baja, yo voy a ver un parpadeo en el LED, ¿verdad? Pero si la frecuencia es más alta, el parpadeo es tan rápido que el ojo humano no lo distingue, ¿sí? Y la idea acá es variar el brillo, la intensidad de luz del LED y no hacerlo parpadear. Por lo tanto, vamos a usar una frecuencia más alta. La frecuencia que vamos a usar va a ser de unos 50 kHz. Van a ver ustedes que si lo ponen en 10 kHz, por ejemplo, que es una frecuencia recomendable, por ejemplo, para manejar el control de velocidad de giro de motores, de continua, si yo lo pongo en 10 kHz, después voy a ver que cuando ponga un PWM de bajo ciclo útil, se observa un pequeño parpadeo en el LED. Pero como yo no quiero observar eso, voy a usar una frecuencia más grande. Y el valor a partir de 50 kHz ya no van a notar, ustedes van a ver, no van a notar el parpadeo cuando pongan un valor bajo. Entonces, bueno, ya tengo establecido el clock. Después, fíjense, yo acá tengo una entrada de reset. Esta entrada, cuando se pone en 1, se resetea la señal de PWM y puede cambiar. Por ejemplo, vamos a la configuración. Si yo cambio el valor por programa, que es lo que vamos a hacer nosotros, si yo cambio el valor del ciclo útil, esto me va a dar el valor de cuánto tiempo la señal PWM permanece en estado alto. Para que el módulo PWM acepte este cambio y lo cargue en sí mismo, yo tengo que resetearlo al módulo PWM. ¿Se entiende? O sea, si yo voy a manejar el cambio del ciclo útil de la señal PWM, tengo que manejar el pin de reset. Si yo a lo dejo deshabilitado conectándolo a 0, yo voy a fijar un periodo y ese periodo no lo voy a modificar después por programa. ¿Estamos hasta ahí? O sea, cuando yo cambie el periodo de la señal del ciclo útil, el módulo PWM necesita un reset para cargar el nuevo valor. Si no, va a trabajar con el valor anterior. ¿Está? Entonces, si yo no voy a modificar el ciclo útil de la señal PWM, la establezco y la uso así como está, yo puedo eliminar, anular, digamos, la entrada de reset poniéndola a 0, porque es activa alta.
Pero como en este caso yo lo que voy a hacer es manejar la señal, cambiando el ciclo útil, voy a tener que usar un control externo para que me permita ponerle un pulsito para que lo resete y cargue el nuevo valor, cuando yo cambie el periodo de la señal PWM. Ya lo vamos a ver. Tenga paciencia. Bien, entonces, yo voy a necesitar entonces un pin para poner por programa un pulso de reset en esta entrada. Entonces, me vengo acá y busco input. Me voy acá a puertos y pines. Voy a borrar esto. Acá, puertos y pines. Ahí está. Entrada digital. Fíjense, tengo dos versiones. Elijo la más alta. Arrastro. Llevo y conecto. Una limitación que tenía el PSOC, que yo no tuve tiempo de comprobarlo todavía, pero lo pueden hacer ustedes, era de que yo a este pin, cuando yo le dé un valor 1, no lo voy a hacer externamente, sino que lo voy a hacer internamente, usando, digamos, la misma lógica del programa, que en un determinado momento, el mismo programa active el pin ese. Cuando yo tengo que hacer una cuestión de ese tipo, lo que se hace es modificar un pin externo y que ese pin externo yo lo puenteo con una entrada y esa entrada es la que va al PSOC. En otras palabras, a yo lo voy a trabajar con un pin de salida. Y yo lo que voy a hacer es modificar el valor del pin de salida. ¿Sí? Entonces voy a buscar un pin de salida y lo voy a poner aquí. Entonces, a este pin lo voy a configurar, bueno, lo dejo en stroke nomás. Como este pin yo lo voy a manejar por software, recuerden, yo tengo que eliminar el tilde hardware connection. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos cuando vimos al principio del PSOC. Y le voy a poner el nombre. Le voy a poner, por ejemplo, reset guión bajo PWM. Le voy a dar ese nombre porque lo voy a usar para resetear el módulo PWM. Entonces, no se olviden de deseleccionar Hardware Connection, porque al valor de este pin lo voy a manejar por software, ¿sí? No por hardware. Entonces, aplico y le doy OK. Y que va a trabajar junto con porque yo externamente lo que voy a hacer, a este pin de salida lo voy a conectar, lo voy a puentear con este otro. Cosa que yo, el dato que ponga acá, ingrese por aquí hacia el pin reset. Va a través de Hardware Connection, porque viene del otro. Acá lo voy a poner en una configuración pull down, porque lo conecto con una salida, con un pin de salida, y no es, digamos, que esté con un pulsador a masa. Cuando yo tengo un pulsador a masa, tengo que usar la configuración pull down. Si yo conecto, como en este caso, un pin que voy a manejar por software, con una entrada por hardware, la configuración recomendada es la configuración pull down. Y le voy a poner como nombre
reset pin. Aplico y le doy OK. Entonces fíjense el detalle. Yo estos dos los voy a poner juntitos acá porque estos van a ir externamente en la placa, van a ir puenteados. Después, ¿qué más voy a necesitar? Voy a usar el LED de la placa para indicar cuando yo entre en una rutina de interrupción, porque vamos a usar una rutina de interrupción para esto. Y voy a usar otro pin de salida, que va a ser la salida de la señal PWM, que se va a conectar directamente al LED. Entonces necesito 2 pines de salida más. Voy a llevar este, y voy a llevar otro acá. Este va a manejar, va a direccionar la señal de la salida PWM hacia el LED cuya intensidad yo quiero manejar. Entonces lo voy a conectar acá. Y le voy a dar un nombre, le voy a llamar LED Le llamo LED azul externo porque yo personalmente tengo un LED azul, es el que voy a usar. Pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Va con Drive Strong y mantiene el hardware connection porque va hacia el exterior. Está así, listo. Aplicación, OK. Y a simplemente le voy a llamar LED azul. Este va a ser el LED de la placa. Recuerden que la placa tiene un LED azul incorporado. También Hardware Connection, Drive Strong, aplicar, OK. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Lo que voy a hacer ahora es, la idea fundamentalmente es la siguiente. Yo lo que voy a hacer es, voy a lanzar el código PWM y voy a manejar por software, voy a cambiar el valor del ciclo útil de la señal de PWM. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo cambio por software el valor PWM, el ciclo útil del PWM, lo que estoy haciendo en definitiva es variando el valor medio de la tensión que yo le estoy mandando al LED. De forma tal que cuanto menor sea el tiempo del ciclo útil, más bajo va a ser el valor de tensión que yo le voy a estar mandando al LED y por ende va a brillar menos. Es decir, esto va a variar. En un extremo, si el ciclo útil vale 0, yo no estoy mandando tensión al LED, entonces el LED va a estar apagado. Y en el otro extremo, si el valor del ciclo útil que estoy señalando aquí coincide con el periodo, yo tengo una señal PWM al 100%, fíjense, esto creo que se lo muestra acá, fíjense, lo voy a poner 254. ¿Ven cómo cambia acá? Acá yo tengo una señal PWM al 100%. ¿Sí? ¿Qué hice? Le puse prácticamente el valor máximo que coincida con el periodo. Fíjense, si yo cambio acá a 127, fíjense, tengo una señal PWM al 50%. ¿Me siguen? Si yo a lo cambio a 63 más o menos, voy a tener una PWM al 25%. ¿Lo ven? Entonces, cuanto menor sea este valor, menor va a ser el valor medio de la señal PWM y menor va a ser la tensión que yo le estoy dando al LED y menor el brillo. En otras palabras, cuanto menor sea el valor que yo ponga
para el ciclo útil, menor va a ser la intensidad del LED. ¿Estamos La hasta ahí? intensidad del LED de la PISOC. Claro, o sea, yo voy a manejar un LED externo. A ver, se los voy a mostrar en la... A ver, denme un segundito, se los voy a mostrar en la placa para que se entienda mejor. Acá. Fíjense. Aquí tengo la placa. Acá arriba tengo un LED externo. ¿Sí? Que se conecta, que viene de la placa. Espera que me mueva. Y el LED interno, fíjense, de la placa PISOC, se me va de foco. Ahí se encendió, ¿ven? Este es el LED de la placa PISOC, el de abajo. ¿Lo ven? Este. Y arriba tengo un LED externo. Es decir, ¿cuántos LED tengo? Bien. Y vayan viendo cómo cambia el brillo. Yo voy presionando el pulsador. ¿Ven? Voy disminuyendo el valor de la señal PWM y va aumentando el brillo del LED. Está medio complicado. O sea, básicamente lo que va a hacer el programita es, yo con el pulsador voy a generar un periodo de interrupción y cuando vaya a ejecutar la interrupción, lo que voy a hacer es modificar el valor de la señal del ciclo útil de PWM, que ya vamos a ver cómo se hace. No, el mismo pulsador de la placa. El mismo de la placa. ¿Y el efecto rebote, ingeniero, para eliminarlo, qué lo va a hacer con En este caso, hardware o con no, programación? claro, no, en este caso no hay problema con el efecto rebote. Pero si lo hubiera, recuerden que el PISOC Creator tiene un módulo que se llama Debounce, ya se los muestro. Este módulo lo que hace es amortiguar los rebotes. ¿Cómo? Está compartiendo el breakout. Ah, perdón, que me olvido de... Ahí está. Este es el módulo que sirve para eliminar el rebote del teclado. El teclado se conecta aquí, y si yo salgo por acá, me mantiene el mismo nivel activo que tengo acá. Y si yo quiero el nivel activo inverso, uso esta salida. ¿Sí? Y se sincroniza con la misma señal de clock que yo puedo utilizar en el dispositivo. En este caso no hace falta. No hace falta porque no estamos manejando señales que tengan una incidencia de la variación. Fíjense que, ¿qué me estaría faltando? Me estaría faltando una entrada que se conecte al pulsador de la placa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque yo lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo es manejar el brillo presionando un pulsador. ¿Sí? La idea es de que cuando yo presione ese pulsador, llame una interrupción y esa interrupción me lleve a un programita que lo que va a hacer es modificar el valor de la señal PWM. Y lo va a hacer de manera creciente. ¿Sí? De manera que cuando yo presione la primera vez, va a arrancar con un brillo bajo, porque le voy a poner un valor bajo,
y luego voy a ir subiéndole el valor. Cada vez que yo presione el pulsador, va a cambiar el valor del ciclo útil de PWM a un valor más grande, de forma que vaya aumentando el brillo a medida que yo vaya pulsando, hasta llegar al máximo, y después vuelve a empezar. ¿Está? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Sí. Bien. Sí. Entonces lo que voy a hacer es, voy a buscar otra entrada. Y esta entrada, recuerden que el pulsador está cableado a masa, el de la placa. Por lo tanto, acá yo tengo que tener una conexión pull-up. Y el nombre que le voy a dar es intensidad, o mejor dicho, switch intensidad. Por darle un nombre que más o menos me dé una idea de qué es lo que hace. ¿Estamos hasta ahí? Este va a ir conectado al switch de la placa. Y me estaría faltando un bloque para disparar una interrupción. Fíjense cómo se usan las interrupciones aquí. Yo tengo un bloque de interrupción, siempre elijo la última versión, lo arrastro y lo pongo aquí. Ya vamos a ver con mayor detalle cómo trabaja un bloque de interrupción. Pero básicamente lo hace de la siguiente manera. Esto lo toma como si fuera un bloque que necesita una señal de activación, o un 1 o un 0. Si yo le pongo un 1 a la entrada esta, del bloque de interrupción, se activa la interrupción. Y si está en 0 esta entrada, la interrupción está inactiva. En otras palabras, esto dispara un pedido de interrupción. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe. Bien. Hacemos doble clic y le vamos a llamar ICR incremento. ¿Por qué le voy a llamar incremento? Porque la idea es de que cuando yo entre en la interrupción, a medida que yo vaya pulsando el pulsador, se vaya incrementando el valor de la señal PWM y por ende vaya aumentando el brillo en el LED. Por eso el nombre que le doy, en este caso, es incremento. También le podéis llamar aumento, up, como ustedes quieran, pero yo elijo este nombre. Y fíjense que el nombre empieza con ISR. Aplico, le doy OK. El pedido de interrupción yo lo voy a manejar desde el LED de la placa, desde el switch de la placa, ¿sí? Pero como este switch está cableado a masa, cuando yo lo presione, me pone un 0. Y habíamos dicho que este bloque, ¿cómo se activa? Con un 1. Eso significa que yo necesito un inversor en el medio para conectarlos. Entonces pongo un inversor y los cableo. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? O sea, la idea de esto es, cuando yo presione el pulsador de la placa, voy a disparar el pedido de interrupción. Y cuando yo entre en el periodo de interrupción, voy a hacer una lógica para que me cambie el valor del módulo PWM, el ciclo útil. El valor, haciendo clic acá, este valor, el valor de comparación se llama. Yo manejando este valor, fíjense, yo puedo ir
cambiando el valor del ciclo útil. ¿Ven? O sea, yo cambio este valor y cambio el ancho del ciclo útil. Y al cambiar el ancho del ciclo útil, voy subiendo el valor medio de la tensión que le estoy dando al LED. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la idea? O Sí, sea que cuando esté al máximo el valor ese, el LED va a estar alumbrando al máximo. Exactamente, exactamente. Es decir, que cuando este valor esté en máximo, en 255, yo voy a tener toda la tensión, los 5 voltios, sobre el LED, y por ende el LED máximo brillo. ¿Está? Sí, por favor. Bien. Bueno, esto básicamente es lo que yo necesito en lo que hace a mi hardware. Lo que se hace, digamos, lo recomendable es que una vez que yo tenga ya definido los elementos que voy a usar, le asigne los pines correspondientes y compile. Cuando yo compile, mi proyecto va a asumir estos nuevos nombres que yo le di a cada uno de estos elementos. Entonces cuando los use en el programa los va a reconocer. Si yo no compilo, capaz que haga alusión al PWM, me va a marcar un error desconocido que no lo conoce hasta que yo compile. ¿Sí? O sea, es solamente una cuestión de orden. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, le voy a asignar un pin a cada uno de estos elementos. Entonces, fíjense, hago doble clic acá en pin y paso a la ventana de pins, de asignación de pins. Recuerden que el LED azul era el LED de la placa. Y el LED de la placa estaba en la posición, en el puerto 2, bit 1. El switch de la placa está en la posición 2.2. El pin externo, ya me voy a fijar, no me acuerdo en qué pin lo había conectado, le vamos a asignar nosotros un valor, y a los pines de reset, recuerden que eran dos pines que, o sea, se recomienda que vayan uno a la par del otro para que sea fácil de puentearlos. Entonces voy a elegir, por ejemplo, P25 y P26. Y a este le vamos a dar, denme un minutito, ya me fijo cómo yo lo cableé y les indico bien qué valor le voy a dar. El 07. Entonces acá voy a elegir el pin 07. Estos valores, salvo este y estos otros, yo los puedo elegir a donde a mí me plazca. ¿Se entiende? Yo en este caso, bueno, elegí esos. Ustedes pueden elegir otros si quieren. En donde no tienen, digamos, opción de elegir otra cosa, es cuando yo quiero manejar el LED interno de la placa y el switch de la placa, porque esos sí van conectados a una dirección de pin específica. Lo demás lo defino yo. ¿Estamos entonces hasta acá? Es decir, lo que yo acabo de hacer ahora, es asignar los pines a mi diseño. ¿Sí? Ahora, todos estos tienen su pin correspondiente asignado. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es compilar. Me voy acá a Build.
Acá observen que me va informando el sistema lo que va haciendo. Y acá me está marcando 3 errores. A ver, déjenme que vea. Seguramente algo me olvidé acá. Me está marcando un error acá. Vamos a ver qué El tiene. LED azul no tiene que ser con la conexión hardware connection. O sea, sin la conexión. No, tiene que ir con Hardware Connection. Fíjate que sí, porque al LED azul yo lo voy a manejar desde el software. Claro, Entonces lo por voy a eso. destilar. Pero no creo que sea ese el error. Pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Sí, eso es. Vamos a volver a compilar. Bien, está compilando. Listo. Eso es. Muy bien, Gianfranco. Perfecto. Se me pasó Bien, varias veces. ahora, bien ahí. Ahora, lo que voy a hacer es ya trabajar sobre el software. Ahora voy a desarrollar la aplicación. Entonces, abro main.c, que lo tengo acá señalándolo. Hago doble clic y se abre main.c. Entonces, bueno, veamos. Acá vamos a ir interactuando, intercambiando con el diseño. Fíjense, lo primero que yo tengo que hacer es inicializar los módulos que lo requieren. El módulo PWM requiere una inicialización y el clock también requieren ser inicializados. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es inicializar. La inicialización se puede hacer aquí a continuación de la habilitación global de interrupciones. ¿Ven? Esto, chicos, si yo voy a usar interrupciones, es fundamental que esté habilitado. ¿Sí? Si esto no está habilitado, las interrupciones no funcionan. Como ustedes verán, por defecto, en la última versión ya viene, las interrupciones globales ya vienen habilitadas. Entonces, bueno, acá voy a inicializar PWM. _start. Fíjense que una manera de trabajar con las funciones, fíjense, yo puedo con la tecla para bajar, bajo, y fíjense, ahí tengo la función PWM start. ¿La ven? ¿La ven? Yo puedo hacer así y darle enter, y ya se escribe, o la puedo escribir. ¿Sí? Luego completo la función, y fíjense que se me desapareció el punto rojo que me decía que había un error ahí. ¿Qué es lo que hace esta función? Inicializa el módulo PWM. ¿Qué otra cosa tenía que inicializar? El clock, ¿verdad? Y el nombre del clock es clock 1. ¿Ven? Entonces, voy a main.c y voy a escribir clock-1 _ y puedo buscar hacia abajo start. O puedo escribirlo simplemente. Y ahí aparece, ¿ven? Si aparece ahí significa que el nombre que yo estoy usando es válido, ya lo tomó el sistema. Y eso se logra cuando yo hago la primera compilación. ¿Se entiende ese detalle, verdad?
Sí, Completo. Bien, completo acá el formato, fíjense que me está marcando, esto me indica que hay un error, ¿ven? Pero eso una es porque coma. yo todavía, claro, porque no terminé todavía la línea, faltaría acá el punto y coma. Y ahí desaparece, ¿ven? Eso significa que las dos primeras líneas están perfectas. Ahora lo que yo voy a hacer es definir el método de interrupción. Esto se hace acá arriba, antes de main y después del include. Esto se hace de la siguiente manera. Sí, y acá yo le pongo un nombre al método de interrupción. Y el nombre que le voy a dar va a ser incremento. Incremento int. Es el nombre que le voy a dar. Le puedo llamar Pepe también si quiero. Bien. Perdón, que me falta. A ver, dame un minutito, ya me fijo bien el nombre de la función. Ya les digo bien. Creo que va SI-ISR. ISR, eso era lo que faltaba. Ahí esa es la genérica, ingeniero, o que no hay otra que. Claro, Ah. exactamente. ¿Hay algún elemento que usan solamente la de que sale en el datasheet de esos, si no, no andan? ¿Cómo? Perdón. Ahí Es que creo estaba que en otra cosa. hay Sí, interrupciones, creo que son propias de cada elemento, puede ser, de cada bloque. sí, sí, sí. Hay interrupciones que son de cada bloque. Ahí está, ISR. Cuando tengan dudas, fíjense, tiene que aparecer acá en el listado de opciones. ¿Ven? Ahí está. Esta función, Profe, sí, un compañero le pregunta la línea anterior, ¿para qué era? No escuchó bien, dice. ¿cuál línea anterior? Ah, no sé. ¿Esta? Bueno, esta línea, estas dos líneas son para inicializar el módulo PWM y el módulo de clock, ¿verdad? Y ahora lo que estamos Ahí puso en el haciendo, chat la línea, la de CI-ISR. bueno, esta línea se hace para definir el método de interrupción que yo voy a usar. Para que se entienda mejor, permítanme, antes que nada, mostrarles un detalle. O sea, primero se declara el método de interrupción. El método de interrupción se declara con la función CI-ISR. ¿Estamos hasta ahí? Y yo le doy un nombre a ese método. Luego, más abajo en el programa principal, lo que yo voy a hacer es habilitar, enlazar, digamos, ese método con el que yo he creado. Y para que se entienda bien, lo hago ahora mismo. Un segundito. Fíjense, donde están las inicializaciones, aquí, lo que yo estaría haciendo acá es enlazar el método de interrupción
con esto. Vamos al diseño. Este es mi módulo de interrupción, ¿verdad? Como yo le llamé, ICR-incremento. Entonces, acá yo voy a usar ese nombre, ¿ven? ICR-incremento y guión bajo startEx significa inicialice este modulito para que genere interrupciones. Y fíjense, este nombre que yo tengo acá, ¿lo ven? Que acá sería incremento, no incrementar. Tiene que ser el mismo. Repito, este nombre, este es el nombre del método de interrupción, que se repite acá, ¿lo ven? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, yo con CI ISR le doy el nombre a un método de interrupción y acá creo el método de interrupción. ¿Qué se entiende por crear el método de interrupción? Se entiende por marcar una posición en el programa a partir de la cual yo voy a desarrollar mi pedido de lo que yo tengo que hacer cuando se interrumpa el programa. Y con esta línea, fíjense, va. Lo primero que va en esta línea de programa es el nombre del botón de interrupción, del módulo de interrupción que estoy usando. Este nombre. ¿Me siguen? Y luego la función startEx significa inicializa externamente y le doy el nombre al método, este mismo nombre. Entonces, cuando se ejecuta esta línea, yo lo que estoy haciendo es habilitando este módulo de interrupción. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, hasta acá vamos a llegar por hoy. Mañana vamos a retomar aquí y va a quedar ya más claro cuando desarrollemos el método de interrupción, cómo trabaja este par. Pero sepan ustedes que cuando yo tengo que usar una interrupción externa, como en este caso un módulo de interrupción, este nombre que yo le dé es el que tiene que ir acá adelante. Se inicializa y se le da un nombre a lo que se denomina método. Pero básicamente, lo que hace este nombre es crear un vector de interrupción. ¿Se acuerdan lo que era el vector de interrupción, verdad? ¿Se acuerdan? Sí, un vector que interrumpe Bien. la El acción que se... vector de interrupción, ¿qué información tenía? Tenía la información de en qué sector de la memoria se ubica la rutina de interrupción. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Este nombre que yo le di acá, incremento in, que puede ser Pepe, si yo quiero, es el que va a definir el vector de interrupción. Lógicamente, ¿quién le asigna la dirección física de memoria? El mismo sistema. Yo solo le doy un nombre. ¿Sí? Pero cuando yo fijo un nombre a un método, como en este caso, ese mismo nombre tiene que estar acá. Y lo que va a hacer el programa es generar un vector de interrupción y decir, bueno, listo, a partir, cada vez que yo active este módulo de interrupción, el programa va a saltar al lugar al que me mande el método, es decir, a la dirección que reservó de antemano el programa. ¿Sí? Esto va a quedar más claro mañana cuando terminemos el desarrollo. Cuando terminemos el desarrollo, lo van a ver bien clarito a dónde va cada parte del programa. ¿Sí? Pero básicamente, para usar interrupciones, yo tengo que usar este par. La creación del método, que es cuando crea el vector de interrupción, y luego acá
la inicialización del modulito de interrupción que es este. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está? Sí, Sí, profe. profesor. Bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar hoy y mañana vamos a retomar en este punto y vamos a continuar con el desarrollo del programita. Ya lo vamos a ver funcionando. Lo que pasa es que hoy nos hemos extendido mucho con la cuestión de este cambio de modalidad. Bueno, muy bien, chicos. Ahora Nos sube la vemos clase, mañana. ¿verdad? ¿Cómo? Ahora sube la clase, ¿verdad? Sí, sí. Ah, bien, bien. Gracias. Sí, sí. Es más, ahora paro la... Esperen que acá se me...